Seguramente, en todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos, junto al cempasúchil y las ofrendas, hemos visto la figura de un perrito muy especial, el Xoloitzcuintle. ¿Pero qué creen? Este antiguo compañero es mucho, mucho más que un simple símbolo. Es un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, con una historia profundísima y bastante compleja. Para entenderlo bien, hay que hacernos una pregunta clave. En el antiguo Mesoamérica, ¿cómo le hacía un alma para llegar al más allá? ¿Cómo se enfrentaba a todos los peligros del inframundo para poder por fin alcanzar el descanso eterno? Pues la respuesta, aunque parece simple, es fundamental. Necesitaba un guía, un compañero leal, poderoso, que fuera capaz de navegar en la oscuridad. Y ese guía, claro, era el Xoloitzcuintle. Ok, a ver, vamos a meternos de lleno en por qué justo este perro, y no otro, fue elegido para una tarea tan, pero tan sagrada. Su misión no fue ninguna coincidencia, estaba literalmente escrita en su nombre y en su origen divino. Su nombre, Xoloitzcuintle, fíjense, viene del náhuatl. Itzcuintli significa perro, muy fácil. Y Xolotl es el nombre de un dios superpoderoso, el dios del ocaso, de los gemelos, de lo monstruoso y de la transformación. El Xolo es, pues, el perro del dios Xolotl. Ahora, aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque todo se trata de la dualidad. Para entender a Xolotl, tenemos que hablar de su gemelo, el famosísimo Quetzalcóatl. Si Quetzalcóatl era la estrella de la mañana, la luz, la vida, Xolotl era su contraparte, la estrella del atardecer, la oscuridad, el que acompañaba al sol en su peligroso viaje nocturno por el inframundo. Y no solo era su nombre, hasta su biología se consideraba sagrada. Esa característica tan peculiar de no tener pelo se debe a un rasgo genético que además hace que su cuerpo irradie un calor muy especial. Este calor no era solo algo físico. Para ellos simbolizaba el fuego del sol, una energía vital que era indispensable para guiar a las almas a través del frío y la oscuridad del inframundo. Y vaya que era un viaje, una verdadera odisea. Imagínense, el alma tenía que recorrer durante 4 años los 9 niveles del Mictlán, el inframundo mexica. Era un camino lleno de pruebas diseñadas para que el alma se despojara de todo lo terrenal. El primer obstáculo, el primer nivel, era decisivo. Se llamaba Itzcuintlán, que significa, claro, el lugar donde vive el perro. Aquí el alma llegaba y se encontraba con un río anchísimo, súper caudaloso, imposible de cruzar por sí sola. Y ese era el momento de la verdad, cuando aparecía él solo para juzgar al difunto. Y aquí es donde entra un factor bien humano, la moral. La mitología cuenta que si la persona había sido buena con los perros durante su vida, el Xolo lo reconocería y sin dudarlo lo ayudaría a cruzar el río cargándolo en su lomo. Pero si no, el alma se quedaba ahí, varada para siempre. Básicamente, la salvación del alma dependía de cómo habías tratado a los perros. Ojo, porque no cualquier Xolo podía ser guía. Había un código de color súper estricto. El ideal era el de color rojizo o bermejo, porque simbolizaba el fuego. A un Xolo negro se le rechazaba, porque se creía que ya estaba, digamos, lleno de la oscuridad del Mictlán o que ya había ayudado a demasiadas almas. Y uno blanco se consideraba muy joven o inexperto para una misión tan importante. Una vez cruzado ese primer río, el viaje apenas comenzaba. El alma y su guía se enfrentaban a pruebas durísimas en cada nivel. Desde el Tepectli-Monamitlán, donde 2 montañas gigantes chocaban entre sí, hasta el Iztepetl, una montaña hecha de obsidiana filosísima. En cada etapa el Xolo jugaba un papel simbólico diferente. Era la velocidad para esquivar peligros, era la resistencia para no rendirse, y muy importante, como en Cehueloyan, era una fuente de calor para sobrevivir a la nieve perpetua. El viaje terminaba hasta el 9º nivel, el Chicunamictlán, donde el Xolo por fin entregaba el alma a los dioses para su descanso final. Pero esperen, porque la historia no termina ahí, ni de cerca. Vamos a ver cómo esto se complica todavía más. Porque el Xolo tenía otra faceta, una mucho más terrenal y la verdad bastante sorprendente. Entonces, nos queda la pregunta, ¿de verdad su única misión era guiar a los muertos? ¿O había algo más en su relación con los humanos y con los propios dioses? Pues, ¿qué creen? La arqueología ha desenterrado una verdad, digamos que un poco más oscura y mucho más compleja. Una que pone en jaque la imagen que tenemos hoy del Xolo como un simple y leal compañerito. Vámonos a un sitio arqueológico en el corazón de la antigua Tenochtitlan, donde se encontraron los restos de un Xolo que contaban una historia muy distinta. Los huesos tenían marcas de corte, lo que indica que fue descuartizado. Mostraban señales de haber sido cocinado y se encontraron junto a ofrendas, lo que sugiere que fue parte de un ritual, probablemente para pedir lluvia y fertilidad. Y aquí está la gran paradoja, ¿no? Es fascinante. El mismo perro que guiaba a los muertos hacia el más allá,
también era sacrificado y consumido en rituales para asegurar la continuación de la vida en la Tierra. Era un mediador cósmico en todos los sentidos. Conectaba la vida con la muerte y la muerte con la promesa de un nuevo ciclo de vida. Toda esta identidad tan rica y compleja estuvo a punto de desaparecer para siempre. Después de la conquista, el Solo fue perseguido y estuvo al borde de la extinción, pero, tal como su dios protector, demostró tener una increíble capacidad de transformación y resurgimiento. Después de que casi lo exterminan en la colonia, el Xolo resurgió de las cenizas, por así decirlo. En el siglo XX, artistas de la talla de Diego Rivera y Frida Kahlo lo adoptaron, convirtiéndolo en un símbolo del orgullo nacional y de las raíces prehispánicas. Y hoy, pues gracias a películas como Coco, es un ícono cultural reconocido en todo el mundo. Así que si lo pensamos bien, vemos dos identidades muy diferentes. Por un lado, el guía mitológico, un ser divino, un juez moral y hasta una ofrenda sacrificial. Y por otro, el ícono moderno, un compañero leal, un símbolo nacional y un personaje de película súper amigable. Su imagen actual, en cierto modo, se ha simplificado. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta para llevar. Cuando celebramos un símbolo cultural tan querido como el Xoloitzcuintle, ¿qué partes de su historia real, de su historia completa elegimos recordar? Y sobre todo, ¿qué partes quizás, sin darnos cuenta, estamos dejando olvidadas en el inframundo?